Muy buenas tardes. Vamos a grabar hoy día 25 de noviembre nuestra última clase de responsabilidad civil extracontractual. Esta clase se refiere al estudio de los siguientes temas. En primer término, vamos a examinar quiénes son aquellos que tienen legitimación activa para demandar responsabilidad civil extracontractual. Y aquí en primer lugar tenemos a los titulares por derecho propio, que son aquellos lesionados directa o indirectamente por el ilícito. Veamos en primer lugar las víctimas directas. ¿Quiénes son ellas? Bueno, son todas aquellas personas que directamente han sido lesionadas por el autor del hecho ilícito y por lo tanto serán quienes estarán primariamente interesados en ejercer la acción. Para los efectos de el estudio de esta temática vamos a distinguir entre el daño contingente y el daño producido. Y a su vez, en materia de daño producido, vamos a hacer también una distinción entre daño material y daño moral. En cuanto al daño contingente, este es el que fundadamente se teme. Por lo tanto, ¿quiénes podrían ejercer una acción frente a un daño contingente? Acá tenemos que distinguir entre personas determinadas y personas indeterminadas. En cuanto a personas determinadas, la acción por daño contingente claramente le va a competir a ella. Pero si se trata de personas indeterminadas, las que pudieran estar expuestas a un daño contingente, en este caso la ley posibilita que ella sea ejercida por cualquier persona del pueblo. Es decir, la denominada acción popular de que tratan las normas del Código Civil 2328, 2333 y 2334 respectivamente. Por eso entonces que si una persona toma conocimiento de que puede producirse un determinado daño que puede afectar a personas indeterminadas, ella está legitimada para accionar a efectos de precaver este daño, entre comillas, contingente. En cambio, si el daño se ha producido, vamos a tener que distinguir entre los daños materiales y morales. En materia de daños materiales, la ley en el artículo 2315 regula a ciertas personas. ¿Quiénes pueden ejercer la acción o están legitimados activamente? Uno, el dueño de la cosa. Dos, el poseedor de la cosa cuando no la ejerce el dueño. Tres, el titular de un derecho real distinto del dominio. Quien tiene una cosa con obligación de responder por ella, como por ejemplo un comodatario o un depositario, e igualmente también puede ejercer la acción el arrendatario. En el caso del daño moral, indudablemente será la víctima directa, ya sea persona natural o bien persona jurídica. También pueden ejercer la acción las llamadas víctimas por rebote o repercusión. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son personas que no sufren directamente el daño, ni en su persona, ni en sus bienes, pero que sufren las consecuencias del daño que se le produjo a la víctima directa, con la cual tienen algún nivel de vínculo. Estoy pensando, por ejemplo, en una persona que queda viuda a consecuencia de un accidente de tránsito o un accidente laboral de su cónyuge. Estoy pensando en los hijos de una persona fallecida. Estoy pensando en los padres de una persona fallecida. Estoy pensando en los hermanos de una persona fallecida. Estoy pensando, si ustedes quieren, en los amigos de una persona fallecida. Estoy pensando en la pareja, en el pololo, en la novia, en el novio, etcétera, etcétera, etcétera.
Ellos son denominadas víctimas por rebote o repercusión. Ellas, ¿qué ítems indemnizatorios pueden reclamar? Sin ninguna duda, pueden reclamar el daño patrimonial, que de alguna manera, por ejemplo, ¿qué daño patrimonial? No el daño patrimonial de la víctima, sino que su propio daño patrimonial. ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Cierto? Bueno, podría ser una persona que sufre un daño en su patrimonio por verse privado de un auxilio económico que le entregaba la víctima directa. Todos los meses recibía 100.000 pesos de la víctima directa. Ya no los va a recibir más. Bueno, ese daño patrimonial lo podría reclamar, en este caso, la víctima por rebote. Pero lo que principalmente las víctimas por rebote reclaman es el daño moral a consecuencia del ilícito. A ver, como ya les dije, hay personas a quienes la muerte de otra o la lesión de otra, víctima directa, les puede producir a ellos un daño extrapatrimonial. Y eso ellos lo pueden demandar y tienen legitimación al efecto. El problema que aquí se nos presenta es, bueno, cómo hacer frente a una multiplicidad de demandas por parte de también múltiples personas que afirman o sostienen haber sufrido un daño moral a consecuencia de la muerte o lesión de la víctima principal. La ley entonces, más bien dicho, la ley no lo dice, sino que los tribunales en términos generales han buscado una solución por esta temática de la multiplicidad. ¿Y cuál es la solución? Bueno, establecer, o sea, más bien dicho, reconocer un orden de prelación. Y este orden de prelación no sería otro que los órdenes de sucesión intestada. Es decir, posibilitar que en primer lugar demanden esta indemnización como víctimas por rebote o repercusión el cónyuge sobreviviente, el conviviente civil sobreviviente, los hijos, después los padres y luego los hermanos. También existen los llamados titulares de la acción por derecho derivado. ¿Quiénes son ellos? Bueno, en primer lugar, los herederos. Los herederos son titulares del derecho a la indemnización por vía derivada. Y también están los cesionarios de la acción de responsabilidad civil. Bueno, la acción indemnizatoria, cuando vimos sus características, dijimos que es una acción patrimonial. Como es una acción patrimonial, es una acción transmisible y es una acción transferible. Por lo tanto, la acción de responsabilidad civil es una acción claramente transferible por acto entre vivos. Y el contrato que puede derivar luego en la tradición o transferencia es, en este caso, la compraventa, la donación o la permuta. ¿Y cómo se efectúa la tradición de la acción indemnizatoria, que es un derecho personal? Bueno, por la entrega del título del cedente al cesionario. La acción indemnizatoria es cedible no solo en el componente patrimonial, sino que igualmente en el componente extrapatrimonial, aun cuando sobre este punto se ha discutido acerca de la moralidad de la transferencia de la acción indemnizatoria, por cuanto nosotros ya tenemos claro que el daño debe ser indemnizado en su totalidad. ¿Pero a quién? A la víctima. Entonces no es dable pensar que la víctima pudiese transferir en vida, en definitiva, por ejemplo, su dolor, su pena, su tristeza, su congoja, su aflicción. De ese punto de vista hay un cuestionamiento moral a la transferencia.
En este punto del legitimado activo, tenemos que hacernos cargo de una situación que incide en la rebaja de la indemnización. ¿Es posible que la indemnización de perjuicios pueda ser rebajada? La respuesta es sí, puede ser rebajada. En primer lugar, puede ser rebajada porque la propia ley posibilita la rebaja. Y un ejemplo de ello es lo que se estatuye en el artículo 2331 en cuanto a que cuando hay atentados contra la honra de una persona, la indemnización solo va a alcanzar al daño material, pero no al daño moral. Esta norma del artículo 2331 ha sido objeto de variados requerimientos de inaplicabilidad y el Tribunal Constitucional ha declarado en más de una oportunidad que la norma, ¿cierto?, es inaplicable por cuanto deja al margen de la indemnización al daño moral. También podemos ver que por ley se reduce la indemnización en materia de destitución de un funcionario público. El Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos consagra que si un funcionario es destituido y posteriormente en el sumario administrativo es, ¿cierto?, o termina siendo absuelto y debe ser reincorporado, él tiene derecho a una indemnización única por los daños y perjuicios que la medida disciplinaria le causó. O sea, lo despiden, o sea, lo destituyen, es absuelto, no lo reincorporan. Entonces él tiene derecho a una indemnización única por los daños y perjuicios que la medida disciplinaria le causó. Y esta indemnización asciende a la remuneración que le habría correspondido percibir por su cargo durante el tiempo que hubiere permanecido alejado de la administración hasta un tope de 3 años. Es decir, esta es una indemnización tasada por ley. Por lo tanto, aquí claramente vemos una manifestación legal de reducción de la indemnización. También la indemnización puede verse reducida por la concurrencia de lo que se denomina la compensación de las culpas o la culpa concurrente de la víctima. Esta materia la aborda el artículo 2330, que en el fondo nos dice que en la apreciación del daño ha de estar ella sujeta a su reducción si quien ha sufrido el daño se expuso a él imprudentemente. A ver, este es un problema de causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nosotros vamos a tener que analizar cuál fue la participación causal de la víctima en la producción del daño. No, aquí no interesa la intervención de hecho de la víctima, porque siempre la víctima va a ser partícipe del daño sufrido. O sea, es claramente el ejemplo que yo siempre pongo: a nadie lo van a atropellar si la persona no sale de la casa. Va a ser muy difícil que lo atropellen estando él en su patio, estando él en su antejardín o estando dentro de su departamento. Entonces, este es un tema de causalidad, es decir, analizar la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, no solo en el agente, sino que también en la víctima. Esto entonces nos lleva a plantearnos dos situaciones. A, si hay culpa exclusiva de la víctima, claramente la demanda de indemnización de perjuicios se va a rechazar porque va a faltar el nexo causal. Pero en cambio, si la víctima ha concurrido con su participación causal en el daño, en ese caso la indemnización queda sujeta a reducción. Y por lo tanto, la indemnización, la culpa de la víctima se va a configurar respecto del hechor en una verdadera circunstancia atenuante. Por lo tanto, él va a ver atenuada su responsabilidad y va a ver rebajada la indemnización a pagar. Ahora, ¿cómo
¿Cómo se produce o cómo se materializa la reducción? El criterio predominante es el criterio de la reducción en partes iguales. Es decir, dividir la indemnización en dos. Una que tendrá que soportar el hechor y otra que tendrá que asumir, en este caso, la víctima por haber contribuido causalmente a la producción del daño. Es interesante que este no es el único criterio. Hay otro criterio que los tribunales también aplican, que es el criterio de la preponderancia de la intervención causal. Es decir, de alguna forma, bueno, veamos del 100%, digamos, del daño, en qué porcentaje participó el hechor y en qué porcentaje participó la víctima. Es decir, ellos no se amarran con esta idea del 50 y 50. Ahora bien, me parece que eso es bastante interesante porque en el fondo lo que hace es reconocer la pluralidad de participación en la consecuencia dañosa y aquilatar en su justo mérito cuál es la participación del hechor y cuál es la participación de la víctima. Aquí hay un tema bien interesante que dice relación. ¿A quién yo le voy a invocar la exposición imprudente? No hay ninguna duda que si es la víctima la que me está demandando, yo puedo oponerle como un mecanismo de defensa la exposición imprudente. Lo que se ha discutido en doctrina y en jurisprudencia, si esa excepción, si esa línea de defensa, si esa línea argumental, yo se la puedo oponer o se la puedo plantear a los herederos de la víctima. Si bien es un tema de controversia, me parece que es de toda justicia plantearle a los sucesores de la víctima el que su causante se expuso imprudentemente el daño y por lo tanto la indemnización tiene que ser reducida. Por lo tanto, aquí lo interesante es, o sea, para poder llegar a aplicar esta excepción, aquí tenemos que desarrollar una actividad claramente de causalidad. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que analizar los presupuestos de la responsabilidad civil en el hechor y los presupuestos de la responsabilidad civil en la víctima. Y por lo tanto, si la actuación de la víctima se eleva de mera condición de hecho a una concausa del daño sufrido, es decir, pasamos del plano de la causalidad de hecho a la causalidad jurídica, claramente la indemnización ha de ser reducida. En tercer lugar, también se puede reducir la indemnización por faltar la víctima al deber de mitigar sus daños. O sea, aquí existe también un principio muy importante. La víctima tiene que aminorar los daños. O sea, no puede contribuir al agravamiento de los daños. Y si mañana los daños se agravan por la conducta de la víctima, el hechor tiene derecho a que esos daños, consecuencia del agravamiento por la conducta de la víctima, no tenga que él los deba resarcir. O sea, en ese caso, él no está obligado a pagar esa cuantía indemnizatoria. Y en último caso está la compensación del lucro obtenido por la víctima. O sea, puede ser que el ilícito para la víctima se haya transformado en una oportunidad de negocios. Si la víctima transforma el ilícito en una oportunidad de negocios y ella obtiene ganancias o lucros, el hechor tiene el legítimo derecho a exigir del juez que ese lucro obtenido por la víctima sea reducido de la indemnización. ¿A quién vamos a demandar por el hecho ilícito? En primer lugar, el primer obligado, el primer demandado será el autor del ilícito. Y cuando hay más de un ilícito, claramente nosotros estamos frente a una hipótesis de solidaridad pasiva legal. Acuérdense, 2317. La solidaridad puede tener su fuente en la ley, puede tener su fuente en el testamento o puede tener su fuente en la convención.
Y este es un caso en que por ley se estatuye o establece la solidaridad. También la demanda puede ser promovida claramente en contra de los herederos del autor del hecho ilícito. Ustedes cuando estudien derecho sucesorio, ¿cierto? Van a examinar que los herederos, con cualquier nombre que se les denomine, son los continuadores de la persona del causante y le suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Y en este caso, las obligaciones derivadas de un hecho ilícito son claramente transmisibles y por lo tanto las adquieren por sucesión por causa de muerte los herederos. También pueden ser demandados civilmente todas aquellas personas que reciben provecho del dolo ajeno, es decir, personas que van a obtener un lucro o una ganancia a consecuencia de la acción u omisión dolosa de la otra. Ellos pueden claramente ser demandados civilmente de responsabilidad extracontractual. Y también pueden ser demandados los terceros civilmente responsables. Aquí estoy pensando yo, por ejemplo, en los padres y o madres, estoy pensando en los jefes de colegios y escuelas, estoy pensando en los empleadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros nos referíamos al principal. Y también, y esto es un tema también discutible y bastante discutible hoy en día en sede de doctrina y jurisprudencia, y me estoy refiriendo a la demanda en contra de aquellos grupos no personificados. Estoy pensando en, por ejemplo, todos los asistentes a una marcha autorizada o no autorizada. Estoy pensando en las barras bravas, o las barras deportivas, más bien dicho. Bueno, resulta que el punto es a quién vamos a demandar. Tribunal competente y procedimiento. Bueno, el tribunal competente puede ser, en algunas oportunidades, el juez de letras en lo civil, en otros casos puede ser el juez de garantía o incluso puede ser un juzgado de policía local. Por ejemplo, ¿cuándo un juzgado de policía local es competente para conocer una acción civil indemnizatoria? Bueno, cuando, por ejemplo, materia de ley de protección a los derechos del consumidor, tanto la denuncia o querella criminal, perdón, infraccional, van a ser incoadas ante el juzgado de policía local y la demanda civil va a ser de conocimiento del mismo juez. ¿Cuándo será ante el juzgado de garantía? Bueno, cuando la acción la promueva la víctima contra el imputado. ¿Y cuándo será en el juzgado civil? En los restantes casos. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, si estamos ante el juzgado civil, será el procedimiento, digamos, ordinario de mayor, menor o mínima cuantía, según sea la cuantía de la suma que se va a disputar a título de indemnización. Y si, bueno, si es el caso del juzgado de policía local, conforme al procedimiento de la ley 18.287. ¿Cómo se puede extinguir la responsabilidad civil extracontractual? Se puede extinguir por transacción, se puede extinguir por renuncia y se puede extinguir por prescripción. ¿Qué es lo que es la transacción? Bueno, es un contrato en virtud del cual las partes ponen término a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Por lo tanto, transaccionalmente es una manera de poder poner término a un juicio de responsabilidad civil extracontractual. También puede extinguirse por renuncia. De acuerdo al artículo 12 del del Código Civil, se pueden renunciar los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren el interés particular del renunciante y no esté prohibida su renuncia. Por lo tanto, la acción indemnizatoria es perfectamente renunciable. Y finalmente, y esto solamente vamos a hacer un brevísimo análisis de la prescripción, la regla es la siguiente. La acción de responsabilidad civil extracontractual prescribe en el plazo de 4 años contados desde la perpetración del acto. Cuando el hecho ilícito, o cuando el ilícito más bien dicho, es coincidente con la fecha en que se produce el daño, o sea, son coetáneos, claramente no vamos a tener ningún problema para los efectos del cómputo del plazo de prescripción.
El problema lo vamos a tener cuando el daño se presenta, se manifiesta o se externaliza con posterioridad a la acción u omisión. Y aquí entonces está el problema, porque hay doctrina que plantea que incluso en esos casos el plazo de prescripción es de 4 años contados desde la perpetración del hecho. Sin embargo, hoy en día la jurisprudencia se ha abierto a interpretar el artículo 2332 de modo diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de entender que el plazo de prescripción se ha de contar desde la manifestación del daño. Desde la manifestación del daño. Repito, desde la manifestación del daño. ¿Y por qué? Porque la responsabilidad civil tiene como requisito fundamental el daño producido por el hecho. Si hoy, junto con hablarse de responsabilidad civil extracontractual, se habla del derecho de daños. Segundo, el acto es ilícito porque daña. 3. El artículo 2332 se refiere a daño o dolo, o sea, en el fondo, a la consecuencia del hecho. En cuarto lugar se dice, mire, debe rechazarse toda interpretación que conduzca al absurdo de que la acción se extinga por la prescripción, incluso antes de que se hayan dado las condiciones para su ejercicio. Pues si la víctima no ejercitó la acción, no fue por descuido, sino porque no había estado en condiciones de conocer el daño. Y hoy en día la jurisprudencia cuenta los 4 años no desde la perpetración material del hecho, sino desde la fecha en que el daño se manifiesta o se hace evidente. En cuanto a la interrupción de la prescripción, rige lo que se explicó el semestre pasado. La interrupción puede ser natural o civil. Y en cuanto a la suspensión, hay discusión a nivel de doctrina. Bien, eso es lo que tenía que comentarles a ustedes. Bueno, ahí ustedes en la lámina 140, ustedes podrán examinar los estatutos de, digamos, de responsabilidad civil sectorial que van a ser objeto de análisis cuando ustedes lleguen a quinto año. Por ahora, lo único que yo les puedo decir, por favor, estudien los requisitos fundamentales de la responsabilidad civil extracontractual, porque es interesante que ustedes manejen hoy en día esta especie de estructura general de este nivel de responsabilidad. ¿Para qué? Para que cuando después estudien los regímenes sectoriales, ustedes tengan absoluta claridad en esta idea básica. Muy bien, muchas gracias, muchos saludos, que estén muy bien. Gracias.